17 de 1991, Tel Aviv, Israel. Mientras la coalición liderada por de Naciones Occidentales y árabes lucha para expulsar a Irak de Saddam Hussein de Kuwait, Israel se sienta al margen sabiendo que su intervención podría debilitar el apoyo árabe para la Operación Tormenta del Desierto. Sin embargo, ahora la guerra ha llegado a lo pequeño, Estado judío, ya que las sirenas de ataque aéreo suenan en toda la ciudad señalando que un ataque está en curso. Ese ataque llega en forma de los temidos misiles Scud, disparados por el ejército iraquí, y sin advertencia de cuándo y dónde aterrizarán, toda la ciudad se prepara para lo inevitable. Saddam quiere que Israel contraataque, sabiendo que dañará la cohesión de la coalición, pero en cambio, Estados Unidos se despliegan misiles Patriot, superficie-aire para interceptarlos, mientras que las fuerzas especiales estadounidenses, británicas y francesas se adentran en las líneas iraquíes para destruir sus lanzadores, acciones que moderan la ira israelí. Este fue quizás el uso más famoso del misil Scud en combate, pero de ninguna manera fue la primera vez que este simple pero mortal misil balístico se disparó con ira. Lejos de eso, ni siquiera fue la primera vez que los israelíes habían sido atacados con el arma. Las fuerzas egipcias habían lanzado un pequeño número contra ellos en 1973, mientras que Irak también disparó números contra Irán durante la amarga guerra de 8 años entre los dos países durante la década de 1980. Y sin embargo, quizás el uso más significativo de esta arma en un conflicto es probablemente el más pasado por alto, como en Afganistán. Descendió a la guerra civil durante finales de los años 80 y principios de los 90. Miles de estas armas se utilizaron para combatir a las facciones que luchaban por el poder sobre la tierra montañosa y accidentada. Es algo desconcertante considerar que un país cuyo modo de vida de la población había cambiado tan poco durante miles de años, se encontrara utilizando un arma diseñada con la tecnología empleada en la primera carrera espacial. Pero no solo eso, se convertirían en el tema de la campaña de misiles balísticos más sostenida desde los ataques con cohetes V2 en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de la olvidada Guerra de los Scud en Afganistán. Al vencedor van los despojos de la guerra, y en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, lo único que las potencias aliadas victoriosas querían de Alemania eran sus diversas tecnologías avanzadas que las brillantes pero retorcidas mentes de los científicos nazis habían concebido para satisfacer los despreciables sueños de Hitler. Con los aliados del este y del oeste ya mirándose con recelo incluso antes de que terminara la guerra, hubo una carrera por recoger tanta tecnología como fuera posible antes de que sus antiguos aliados pudieran tomarla para sí mismos. Un arma nazi que había demostrado ser totalmente imparable durante las etapas finales de la guerra eran los cohetes V2, 1115 de los cuales habían sido disparados contra el Reino Unido y en particular contra la capital, Londres, matando a 2.754 personas e infundiendo terror en el corazón de la población. Y en particular contra la capital, Londres, matando a 2.754 personas e infundiendo terror en el corazón de la población. En esta etapa tardía de la guerra, ni siquiera esta arma maravillosa pudo revertir las fortunas de la Alemania de Hitler. Pero estaba claro para todos que como sistema de armas, el V2 era un diseño inmaduro, y con más investigación podría convertirse en un arma verdaderamente terrible, particularmente con la llegada de las ojivas nucleares. La Unión Soviética capturó y mejoró la investigación del KT-2, conduciendo a versiones más confiables y potentes. Algunas fueron presuntamente vistas sobrevolando Suecia en pruebas a finales de los 40s. Más tarde, las tecnologías que surgieron de estas pruebas produjeron el misil Ronce desarrollado por el ingeniero soviético Viktor Makeith bajo la guía de Sergei Korolev, quien se convertiría en una figura destacada en el programa espacial soviético. El misil era más pequeño que el V2, adoptando un fuselaje en forma de lápiz en lugar del arma alemana en forma de cigarro, pero el avance en tecnologías significaba que su rendimiento aún era comparable y generalmente era más preciso y confiable. El cohete de combustible líquido, que voló por primera vez el 18 de abril de 1953, fue prontamente ordenado para producción por las fuerzas soviéticas para atacar las áreas de preparación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa Occidental desde las líneas soviéticas, con ojivas convencionales o nucleares,
en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Dado el uso de grandes ojivas nucleares primitivas por parte de los soviéticos, el alcance del arma se limitaba a 93.2 kilómetros o 150 kilómetros cuando estaba en modo nuclear. Transportados en el chasis de un tanque IS-2 convertido, podían ser llevados hasta la línea del frente y ocultados en ciudades o en bosques durante tiempos de crisis, esperando la orden para ser erigidos y disparados a sus objetivos. Dado que a los soviéticos les gustaba mantener las designaciones de sus armas en secreto tanto como fuera posible, al avistar estos nuevos misiles siendo desplegados, la Organización del Tratado del Atlántico Norte decidió asignarles el nombre en clave SCAD, y sería este nombre por el que se conocería más a la arma. La investigación en cohetes, tanto para la defensa como para apoyar el programa espacial, significó que la tecnología avanzó muy rápidamente, volviendo obsoleto al R-1s. Por lo tanto, McKeev trabajó en mejorar su diseño, y esto resultó en el R-17, conocido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte como el Scud-B, cuyo alcance se duplicó casi en comparación con el arma anterior, alcanzando ahora 299.2 kilómetros y presentando una serie de mejoras mecánicas que llevaron a que el Scud-B se convirtiera en la versión más prolífica del arma, con más de 7.000 misiles producidos. Además, era un arma mucho más versátil, capaz de manejar varios tipos de ojivas, no solo convencionales o nucleares. Estos incluyen armas de fragmentación o incluso químicas para atacar grandes concentraciones de tropas, o si es necesario, centros de población. A pesar de las mejoras adicionales al arma, los SCADs pronto cayeron en desgracia con el ejército soviético, que comenzó a desplegar diseños más avanzados. Aunque inferior a las armas soviéticas, lo hizo ideal políticamente para exportar a los estados clientes soviéticos. Egipto, Irak y Libia estaban particularmente ansiosos por tener en sus manos los SCADs, creyendo que su rendimiento ayudaría a contrarrestar la ventaja tecnológica de posibles adversarios como Israel, Irán y los Estados Unidos, respectivamente. Egipto sería el primero en dispararlos con ira, lanzando 3 a las fuerzas israelíes el 22 de octubre, 1973, seguido por Irak, que los usó extensivamente contra Irán y produjo su propia versión de mayor alcance, pero mucho menos precisa. Libia, mientras tanto, intentó audazmente usarlos para destruir a los Estados Unidos. La estación de la Guardia Costera en la isla italiana de Lampedusa, aunque las armas disparadas no alcanzaron su objetivo. El SCAD se convirtió así en una especie de sistema de misiles balísticos de nivel inicial, siendo relativamente barato y fácil de usar y relativamente disponible. Aunque su rendimiento rara vez fue el esperado por los países que los compraban, su impacto psicológico en las guerras en las que luchaban superaba con creces su impacto práctico, y sería este factor especialmente el que sería de gran utilidad en Asia Central y los combates que se llevaban a cabo en Afganistán. A menudo considerada el Vietnam de la Unión Soviética, la invasión del Ejército Rojo a Afganistán, el 24 de diciembre de 1979, y el conflicto de una década que siguió, fue uno de varios eventos durante la década de 1980 que desgastaron a la superpotencia comunista, provocando su eventual desaparición. Habiendo preparado durante 40 años para enfrentar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en una sangrienta guerra convencional en Europa Occidental, el Ejército Rojo, compuesto principalmente por reclutas provenientes de áreas rurales con poco conocimiento del mundo exterior, luchó para combatir las tácticas de guerrilla de los muyahidines, los soldados islámicos de Dios opuestos al gobierno afgano prosoviético en Kabul, cuyas reformas culturales iban en contra de sus leyes y tradiciones islámicas. Apoyados por agencias de inteligencia occidentales, decididas a ver a los soviéticos fracasar en sus objetivos en el país, y reforzados por combatientes islámicos de todo el mundo, ansiosos por unirse a la yihad contra los no creyentes, los muyahidines llevaron a cabo una exitosa campaña utilizando su íntimo conocimiento del accidentado terreno de Afganistán para establecer emboscadas y realizar incursiones. Sin una línea de frente discernible para demostrar sus fortunas, solo cuerpos siendo enviados de regreso a la Unión Soviética, junto con reclutas desmoralizados una vez que su término terminaba, a finales de la década de 1980, hubo llamados para poner fin a la participación soviética en el conflicto lo más rápido posible, especialmente porque la Unión Soviética ya mostraba signos de colapso.
Sin embargo, el liderazgo soviético era muy consciente de que no podía simplemente retirarse, dejando al gobierno comunista afgano a su suerte contra los muyahidines respaldados por la Agencia Central de Inteligencia. No solo esto dañaría el prestigio soviético y debilitaría su influencia en el escenario mundial, sino que también dejaba abierta la posibilidad de que una facción pro-Estados Unidos tomara el poder en el país, abriendo a Afganistán a apoyar los propios objetivos de Washington en la región. Por lo tanto, en lugar de una simple retirada, los soviéticos instauraron una política de transferir una mayor responsabilidad por las operaciones militares contra los mujahidín al ejército afgano, haciendo eco de la política de vietnamización de los Estados Unidos hacia el final de la Guerra de Vietnam y presagiando de manera inquietante la futura retirada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de Afganistán. Por lo tanto, las tropas soviéticas formularon e implementaron un intenso programa de entrenamiento para sus contrapartes afganas y comenzaron a proporcionarles equipos cada vez más avanzados, como aviones de ataque terrestre MiG-27. Sin embargo, una arma que pocos esperaban que se lanzara en la arena en este momento era el sistema de misiles balísticos Scud-B. Mientras muchos observadores occidentales estaban desconcertados por la transferencia de Scuds, preguntándose su utilidad en una guerra de guerrillas, en Pakistán, al otro lado de la frontera, su llegada causó gran alarma. Pakistán había sido un conducto para gran parte del apoyo a los mujahidín y albergaba hasta 3 millones de afganos desplazados por años de lucha, muchos de los cuales eran hostiles al gobierno comunista. El temor era que comenzaran a enviar estos Scuds a través de la frontera hacia Pakistán para atacar a sus oponentes que se escondían allí. Los primeros ataques involucraron el uso de abejas Scud para apuntar a las entregas de municiones de los mujahidín cerca de la frontera pakistaní y contra posiciones fortificadas, con la esperanza de evitar al ejército afgano cualquier batalla terrestre innecesariamente sangrienta. Sin embargo, la inexactitud de los Scuds continuó siendo un problema, excepto cuando se apuntaba a los campamentos de los mujahidín más grandes o a las ciudades bajo su control. Incluso en las mejores circunstancias, el arma podía ser tan inexacta como medio kilómetro de sus puntos de mira. Está bien, si estás entregando una bomba nuclear a un objetivo, pero con una ojiva convencional bastante pequeña en el orden de 1000 kilogramos, la suerte a menudo era el factor decisivo en el éxito. Sin embargo, el impacto psicológico que tenían los misiles era inmenso. Estas armas, capaces de alcanzar velocidades de Mach 5, golpeaban desde la nada y eran imposibles de detener una vez que se habían disparado. Y a medida que su uso se intensificaba, también lo hacía su reputación, incluso si esa reputación no era del todo merecida. Con los soviéticos ahora completamente preparados para retirarse, los mujahidín comenzaron a dividirse en facciones, todas luchando por el poder. Pero utilizando la reputación de los Scuds imparables, el gobierno comunista pudo en varias ocasiones resolver varios conflictos pacíficamente, amenazando con desatar estas armas. En un caso, se advirtió a los bandidos que manejaban un bloqueo de carretera que serían golpeados por un Scud si no abandonaban su posición. Desaparecieron en unas horas. Desafortunadamente para el liderazgo comunista en Afganistán, no todos sus enemigos podían ser tan fácilmente disuadidos por la simple amenaza de los Scuds, y por lo tanto, con la ayuda de los asesores soviéticos restantes, la 99 Brigada de Misiles comenzó a aumentar dramáticamente el ritmo de sus operaciones a principios de 1989. En marzo de ese año, impulsados por la Inteligencia Interservicio de Pakistán o Inteligencia Interservicio, dos prominentes facciones de los mujahidín, atacaron la ciudad oriental de Jalalabad en manos del gobierno. Situada aproximadamente a 128 kilómetros o 130 kilómetros al este de Kabul, los mujahidín atacaron la ciudad en la primera ofensiva importante desde la retirada de las tropas soviéticas. Sin embargo, los combates se empantanaron debido a una resistencia gubernamental más dura de lo esperado, lo que llevó a que la ciudad fuera sitiada. Como parte del esfuerzo para levantar el asedio, el 99 grados dispararía unos 438 Scuds contra concentraciones de combatientes hostiles, sus posiciones atrincheradas y sus líneas de suministro, en lo que fue el bombardeo de misiles balísticos más concentrado desde los V-2 contra Londres. Durante la campaña el 7 de abril 1989, un Scud falló en su objetivo
y se desvió hacia territorio pakistaní, impactando cerca de la carretera principal que iba de Jalalabad a Peshawar en Pakistán, mientras que otro aterrizó en Pakistán el 22 de mayo, y aunque nadie murió, solo logró perturbar aún más a las autoridades pakistaníes con respecto al uso de armas por parte del ejército afgano. Los Scots también se utilizaron para ayudar a despejar a los combatientes de Mujahideen de la base del ejército sobrepasada en Samarkand, a 24.1 kilómetros al sureste de la ciudad. El asedio llegaría a su fin en junio de 1989 con una victoria del gobierno afgano, algo que las fuentes del gobierno soviético afirmaron que fue enormemente ayudado por el poder de los Scots. Como resultado, el gobierno afgano exigió más misiles a Moscú, quien continuó proporcionando decenas de ellos para usar contra las diversas facciones que cada vez luchaban más entre sí en lo que ahora era una sangrienta guerra civil. Este apoyo fue costoso para la decaída economía soviética, con cada misil valorado en $1 millón estadounidenses, más de $2.3 millones actualmente. Para octubre de 1989, el ejército afgano había lanzado 995 Scots, pero poco podían hacer para ayudar a terminar la lucha, que se estaba extendiendo a cada rincón del país. Con los soviéticos aparentemente teniendo problemas insuperables propios, la extensa ayuda militar que Afganistán había estado recibiendo comenzó a disminuir drásticamente, con todos en Moscú reconociendo que Afganistán era una causa perdida y queriendo distanciarse de ella tanto como fuera posible, especialmente cuando las agencias de inteligencia occidentales también comenzaron a hacer lo mismo con respecto a los Mujahideen. Aunque alcanzó su punto máximo, la 99 Brigada de Misiles continuó operando hasta 1990, generando mayor desacuerdo entre Kabul y Pakistán. El 12 de noviembre de 1990, el gobierno de Afganistán afirmó que 2 aviones de guerra pakistaníes violaron el espacio aéreo afgano, pero Islamabad rechazó esta afirmación. Menos de una semana después, el 20 de noviembre de 1990, un misil Scud disparado desde Kabul aterrizó en la agencia Khyber de Pakistán, dañando 3 casas. Una semana después se dispararon 2 Scots en el área de Terimangal, en la agencia Kurram, matando a 11 personas, incluyendo a 3 refugiados afganos, e hiriendo a otras 15, así como destruyendo 4 vehículos. Pakistán expresó sus protestas en la Organización de las Naciones Unidas, pero como nadie parecía estar dispuesto a hacer algo significativo para ayudar, particularmente ya que el Consejo de Seguridad estaba en gran medida distraído por la reciente invasión de Irak a Kuwait, Pakistán recurrió a China e incluso a Corea del Norte para obtener ayuda en la construcción de su propia fuerza de misiles balísticos para contrarrestar las armas de Kabul, así como a su viejo enemigo India, que también estaba llevando a cabo un programa de misiles. Más ataques con Scots llegaron a lo largo de 1991 con el objetivo de sofocar insurrecciones en varias partes de Afganistán. Para mayo de ese año, Kabul había disparado casi 1.554 Scuds-B en apoyo a su guerra contra las diversas facciones. Pero parecía que el final estaba cerca para su gobierno. Durante el resto de 1991, con la pérdida creciente de control sobre vastas extensiones de tierra, el número de lanzamientos de Scud disminuyó hasta ser escasos. El líder afgano Najibullah se mantuvo en el poder hasta marzo de 1992, cuando tuvo que renunciar. El mes siguiente, el 24 de abril, la base en Afshar fue capturada por fuerzas leales a Ahmad Shah Massoud, poniendo fin a la 99 Brigada de Misiles y proporcionando al líder de los Mujahideen un arsenal de 50 misiles y un número de vehículos, aunque sin forma de lanzarlos, ya que los exmiembros de la 99A descartaron sus uniformes e intentaron esconderse entre la población de los nuevos líderes de Afganistán. Aunque no pudieron usarlos como se pretendía, las facciones que lograron capturar los Scots, ya sea del ejército afgano o incluso entre ellas mientras continuaban los enfrentamientos internos, los veían como símbolos de estatus y frecuentemente los desfilaban en pueblos y ciudades bajo su control. Luego, el 12 de octubre de 1992, un vehículo armado con Scud en el sur de Kabul fue atacado por combatientes cuyas lealtades permanecen desconocidas, aunque en ese momento se sospechaba que era uno de los últimos remanentes de las fuerzas gubernamentales afganas, dañando el vehículo y el cohete más allá de la reparación en un esfuerzo por evitar que sus nuevos propietarios lo usaran alguna vez.
La caída del gobierno comunista de Najibullah no significó el fin total del uso de misiles Scud en Afganistán. Entonces, miembros de la 99 Brigada de Misiles que cambiaron de bando o fueron coaccionados para cooperar, ayudaron a lanzar misiles en casi 50 ocasiones antes del verano de 1996. Aunque las cifras exactas son comprensiblemente difíciles de obtener, también es incierto cuántos de los lanzamientos conocidos durante este tiempo fueron talibanes o se originaron en las fuerzas de la Alianza del Norte, la única amenaza real al control talibán en Afganistán a finales de la década de 1990. Para entonces, los talibanes estaban firmemente asentados en el poder en Kabul, y aunque estaban ansiosos por seguir usando Scuds, los pocos vehículos y misiles que quedaban estaban en tan mal estado que a menudo representaban más una amenaza para sus posibles operadores que para cualquier otra persona. Sin embargo, el hecho de que los talibanes tuvieran acceso a ellos les proporcionó una útil moneda de cambio al tratar con sus vecinos. Ahora Pakistán era un aliado de Afganistán bajo los talibanes, pero las relaciones con Irán se deterioraron rápidamente, especialmente cuando el 8 de agosto, 1998 10 diplomáticos iraníes y un periodista fueron asesinados en el consulado iraní en Mazar-e-Sharif, después de que la ciudad fue capturada por los talibanes. Con Irán amenazando con invadir Afganistán, los talibanes contrarrestaron con amenazas de disparar Scuds al territorio iraní, aunque se desconoce cuán factible hubiera sido eso. Cuando las fuerzas de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte invadieron el país el 7 de octubre de 2001, tras el apoyo de los talibanes a Osama Bin Laden a raíz de las atrocidades del 11 de septiembre, no se dispararon Scuds en respuesta. Aunque durante sus operaciones en curso, los últimos lanzadores funcionales conocidos fueron desmantelados por las fuerzas estadounidenses en 2005. El 15 de septiembre de 2021, tras el regreso al poder de los talibanes, surgieron imágenes de las fuerzas talibanes examinando varios Scuds que aparentemente habían sido almacenados al aire libre durante décadas. Las armas estaban en un estado extremadamente pobre y es muy poco probable que sean de alguna utilidad para los nuevos talibanes, pero este descubrimiento sirve como una advertencia sobre las innumerables armas avanzadas escondidas alrededor del mundo y en manos de quien podrían caer algún día, si no se aseguran adecuadamente. Y ahí tienes la historia de la guerra de los Scud en Afganistán. Por favor, comenta abajo con tus ideas y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.